¿Sabías que en este preciso momento, mientras estás viendo este video, estás siendo testigo de la revelación más peligrosa de la historia? Una verdad tan explosiva que fue capaz de conseguir que uno de los filósofos más brillantes de todos los tiempos fuera maldecido, excomulgado y borrado de la historia por su propia comunidad. Si estás viendo esto desde tu celular, te pido que le des like ahora mismo, porque esto ayuda muchísimo a que más personas puedan conocer esta verdad revolucionaria. Y antes de continuar, déjame preguntarte, ¿desde qué país nos estás viendo? ¿Qué hora es donde te encuentras? Escríbelo en los comentarios, porque lo que estás a punto de descubrir trasciende fronteras y horario. Te voy a contar la historia de un hombre que se atrevió a desafiar el concepto más fundamental de la civilización occidental, el pecado. Pero no de cualquier manera, sino demostrando que los 7 pecados capitales no son más que una herramienta de control diseñada para mantenerte en la ignorancia y el miedo. ¿Estás preparado para conocer la verdad que las instituciones más poderosas del mundo han tratado de ocultar durante siglos? ¿Te atreves a descubrir que todo lo que creías saber sobre el bien y el mal es una mentira cuidadosamente construida? Entonces, acompáñame en este viaje hacia la mente más peligrosa de la historia, Baruch Spinoza. El nacimiento de un revolucionario. Era el 24 de noviembre de 1632, cuando nació en Ámsterdam un niño que cambiaría para siempre la comprensión humana sobre Dios, la naturaleza y la moral. Pero aquí viene la primera pregunta inquietante. ¿Por qué un bebé judío nacido en los Países Bajos terminaría siendo la amenaza más grande que jamás haya enfrentado el cristianismo? La respuesta está en las circunstancias extraordinarias que rodearon su nacimiento. Baruch Spinoza no era simplemente otro niño judío en Ámsterdam. Era el descendiente directo de judíos sefardíes que habían huido de la Inquisición portuguesa. Su familia llevaba generaciones escapando de la persecución, del fuego, de la tortura y de la muerte por el simple crimen de pensar diferente. ¿Puedes imaginar lo que significa crecer sabiendo que tus ancestros fueron quemados vivos por sus creencias? ¿Puedes comprender el tipo de perspectiva que esto genera sobre las instituciones religiosas y su supuesta moral? El padre de Spinoza, Michael, era un comerciante exitoso que había logrado establecer una próspera vida en Ámsterdam. Pero desde muy pequeño, Baruch mostró algo que alarmaría a toda su comunidad, una sed insaciable de conocimiento que no respetaba límites ni autoridades. Mientras otros niños jugaban, él devoraba textos bíblicos, el Talmud y las obras de los grandes filósofos griegos como Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Qué tipo de mente infantil necesita explorar los misterios más profundos del universo antes de aprender a vivir en sociedad? ¿Qué clase de curiosidad es tan intensa que no puede ser satisfecha por las respuestas tradicionales? La educación prohibida. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. Spinoza no se conformó con estudiar únicamente los textos sagrados judíos. Su mente inquieta lo llevó a explorar las filosofías cristianas, las ideas de Descartes y lo más peligroso de todo. Comenzó a aplicar la razón crítica a los textos sagrados. ¿Sabes qué sucede cuando una mente brillante comienza a analizar racionalmente textos que se supone deben ser aceptados por fe? ¿Qué ocurre cuando alguien se atreve a preguntar ¿por qué en lugar de simplemente obedecer? La respuesta es que comienza a descubrir inconsistencias, contradicciones y lo más peligroso de todo, comienza a ver los verdaderos propósitos ocultos detrás de las enseñanzas religiosas. Durante su juventud, Spinoza tuvo acceso a una educación excepcional en la sinagoga portuguesa de Ámsterdam, pero en lugar de convertirse en un rabino obediente, se convirtió en algo mucho más peligroso. Un pensador independiente que se atrevía a cuestionar todo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las instituciones religiosas insisten tanto en la obediencia ciega? ¿Por qué el acto de cuestionar es considerado peligroso o incluso diabólico? El despertar filosófico.
En 1654, cuando Spinoza tenía apenas 22 años, se vio obligado a hacerse cargo del negocio familiar. Pero aquí viene lo extraordinario. Mientras administraba el comercio durante el día, por las noches se dedicaba a lo que se convertiría en su verdadera pasión, la filosofía radical. ¿Puedes imaginar la tensión interna de un hombre que durante el día debe cumplir con las expectativas sociales y familiares, pero por las noches se sumerge en pensamientos que podrían destruir todo el orden establecido? Durante este periodo, Spinoza comenzó a desarrollar ideas que eran literalmente revolucionarias. Empezó a cuestionar la naturaleza de Dios, la validez de los milagros, la autoridad de las Escrituras y, lo más escandaloso de todo, comenzó a dudar de la existencia del pecado tal como lo enseñaba la tradición. ¿Qué tipo de coraje se necesita para cuestionar conceptos que han sido considerados verdades absolutas durante milenios? ¿Qué clase de convicción interna debe tener alguien para arriesgar todo por la búsqueda de la verdad? La construcción de una filosofía peligrosa. Mientras Spinoza desarrollaba sus ideas revolucionarias, comenzó a articular lo que se convertiría en su filosofía más peligrosa, la crítica sistemática a los fundamentos mismos de la moralidad occidental. ¿Sabes cuál fue su descubrimiento más perturbador? Que los 7 pecados capitales no tenían nada que ver con ofensas divinas, sino que eran construcciones humanas diseñadas para generar culpa, miedo y dependencia. Pero déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en los orígenes históricos reales de los 7 pecados capitales? ¿Sabes exactamente cuándo, dónde y por qué fueron creados? La historia oficial te dirá que fueron identificados por primera vez en el siglo IV por el asceta Evagrio el Póntico, quien los llamó 8 malos pensamientos. Posteriormente, Juan Casiano los introdujo en Europa en el siglo V. Y finalmente el Papa Gregorio I los redujo a 7 en el siglo II. Pero ¿te has preguntado por qué exactamente estos 7? ¿Por qué no 5 o 10? ¿Qué criterio se utilizó para determinar que estas eran las faltas humanas más fundamentales? La verdad oculta sobre los pecados capitales. Aquí es donde Spinoza hace su contribución más explosiva. A través de su análisis filosófico, descubrió que los 7 pecados capitales no eran descubrimientos divinos, sino herramientas políticas y sociales diseñadas con propósitos muy específicos. ¿Te has dado cuenta de que cada uno de los 7 pecados capitales ataca directamente comportamientos que podrían amenazar el poder establecido? La soberbia desafía la autoridad, la avaricia cuestiona la distribución de recursos, la envidia genera descontento social, la ira puede llevar a la revolución, la lujuria amenaza el control reproductivo, la gula sugiere abundancia no controlada y la pereza se opone a la productividad económica. ¿Casualidad? Spinoza pensaba que no. La excomunión que cambió la historia. Pero las ideas de Spinoza no podían permanecer en secreto para siempre. En 1656, a los 24 años, sus pensamientos revolucionarios finalmente llegaron a oídos de los líderes de la comunidad judía de Ámsterdam. ¿Puedes imaginar la conmoción que debió causar en una comunidad que había sufrido siglos de persecución descubrir que uno de sus miembros estaba cuestionando los fundamentos mismos de toda la moralidad occidental? El 27 de julio de 1656 se produjo uno de los eventos más significativos en la historia del pensamiento humano, la excomunión formal de Baruch Spinoza. Pero esta no fue una excomunión ordinaria, fue una de las más severas jamás pronunciadas, acompañada de una maldición que buscaba borrarlo completamente de la existencia social. ¿Qué tipo de ideas pueden ser tan peligrosas que una comunidad que ha sufrido persecución durante siglos decide perseguir a uno de los suyos? ¿Qué clase de verdad es tan amenazante que debe ser silenciada a toda costa? La respuesta está en lo que Spinoza había descubierto, que el concepto mismo de pecado era una construcción humana basada en la ignorancia y el miedo, que no existía tal cosa como el pecado original, que Dios no era un juez moral,
y que toda la estructura de culpa y redención sobre la que se había construido la civilización occidental era una mentira. La libertad peligrosa. Después de la excomunión, algo extraordinario sucedió. Spinoza no se sumió en la desesperación ni trató de arrepentirse. Por el contrario, abrazó su nueva libertad con una pasión que alarmaría aún más a sus antiguos correligionarios. ¿Te has preguntado qué se siente ser completamente libre de todas las ataduras sociales, religiosas y morales? ¿Qué tipo de pensamientos surgen cuando ya no tienes nada que perder? Spinoza abandonó Ámsterdam y se estableció en diferentes ciudades de Holanda: Rijnsburg, Voorburg, Halle, Leiden y Utrecht. Pero lo más significativo no fue el cambio de residencia, sino la transformación completa de su identidad. Dejó de ser Baruch, el nombre hebreo, para convertirse en Benedictus, la versión latina. Dejó de ser judío para convertirse en algo completamente nuevo, un filósofo libre. El desarrollo de la filosofía revolucionaria. En su exilio autoimpuesto, Spinoza comenzó a desarrollar sistemáticamente la filosofía que cambiaría para siempre la comprensión humana sobre Dios, la naturaleza y la moral. Trabajando como pulidor de lentes durante el día para ganarse la vida, por las noches se dedicaba a escribir lo que se convertiría en una de las obras más peligrosas jamás escritas, la Ética. ¿Puedes imaginar la intensidad intelectual de un hombre que durante el día pulía vidrio con precisión matemática y por las noches pulía conceptos filosóficos con la misma precisión? ¿Qué tipo de mente puede mantener esa disciplina durante años sin esperanza de reconocimiento o recompensa? La respuesta está en la naturaleza misma de su descubrimiento. Spinoza había encontrado algo que consideraba más valioso que el reconocimiento social o la seguridad económica: la verdad absoluta sobre la naturaleza de la realidad. La revolución conceptual. ¿Sabes cuál fue el descubrimiento más revolucionario de Spinoza? No fue simplemente que los pecados capitales eran construcciones humanas, sino que todo el concepto de pecado era fundamentalmente absurdo. Para Spinoza, si Dios es perfecto e infinito, entonces todo lo que existe es parte de Dios. No puede haber nada fuera de Dios, porque eso implicaría que Dios tiene límites. Por lo tanto, si todo es parte de Dios, entonces no puede existir el mal absoluto, ni el pecado como ofensa divina. ¿Te das cuenta de las implicaciones explosivas de esta idea? Si no existe el pecado original, entonces no hay necesidad de redención. Si no hay necesidad de redención, entonces no hay necesidad de salvadores. Si no hay necesidad de salvadores, entonces no hay necesidad de instituciones religiosas que administren la salvación. La crítica a la moralidad tradicional. Pero Spinoza fue más allá. No solo demostró que los pecados capitales eran construcciones humanas, sino que reveló sus verdaderos propósitos ocultos. Cada uno de los 7 pecados capitales, según su análisis, servía para controlar aspectos específicos del comportamiento humano que podrían amenazar el orden establecido. ¿Te has preguntado por qué la soberbia es considerada el pecado más grave? Spinoza descubrió que no era porque ofendiera a Dios, sino porque una persona orgullosa de su propia capacidad de pensar es menos susceptible a la manipulación. ¿Por qué la avaricia es condenada mientras que la pobreza es glorificada? Porque una persona que controla recursos económicos tiene más poder para resistir el control social. ¿Por qué la envidia es pecaminosa? Porque una persona que desea lo que otros tienen podría cuestionar la distribución injusta de recursos. ¿Por qué la ira es considerada diabólica? Porque la ira justa puede llevar a la revolución contra la opresión. La naturaleza verdadera del ser humano. Spinoza propuso una visión completamente diferente de la naturaleza humana. En lugar de ver a los seres humanos como criaturas caídas necesitadas de redención, los vio como expresiones naturales de la potencia divina. ¿Qué significa esto? Que cada ser humano tiene dentro de sí mismo la capacidad de alcanzar la felicidad y la perfección a través del conocimiento y la comprensión de su propia naturaleza.
¿Te das cuenta de lo revolucionario que es este concepto? En lugar de necesitar un mediador externo para acceder a la divinidad, cada persona puede encontrar la verdad y la felicidad dentro de sí misma. El determinismo liberador. Una de las ideas más incomprendidas de Spinoza es su determinismo. Muchos han interpretado esto como fatalismo, pero la realidad es exactamente opuesta. Para Spinoza, la libertad verdadera no consiste en hacer lo que queremos, sino en comprender por qué queremos lo que queremos. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente eliges tus deseos o si tus deseos te eligen a ti? ¿Qué tan libre eres si no entiendes las causas de tus propias acciones? Spinoza descubrió que la libertad real viene del conocimiento de las causas. Cuando comprendemos por qué actuamos de cierta manera, podemos elegir conscientemente cómo responder a esas causas. La alegría como criterio ético. ¿Sabes cuál fue el criterio ético que propuso Spinoza para reemplazar la moralidad basada en el pecado? La alegría. Para él, todo lo que aumenta nuestra potencia de ser y actuar es bueno, y todo lo que la disminuye es malo. ¿Te parece simple? Es porque lo es. Spinoza creía que la verdad siempre es simple y que la complejidad moral es un signo de confusión y manipulación. La alegría, según Spinoza, es la experiencia directa de nuestra potencia aumentando. Cuando aprendemos algo nuevo, cuando superamos un obstáculo, cuando nos conectamos genuinamente con otro ser humano, experimentamos alegría porque estamos expresando más plenamente nuestra naturaleza, el conocimiento como liberación. Pero ¿cómo se liberó Spinoza de la trampa de los pecados capitales? A través del conocimiento. Su método era tan riguroso que estructuró su ética como un tratado de geometría, con axiomas, definiciones y demostraciones. ¿Por qué eligió este método? Porque quería demostrar que las verdades sobre la naturaleza humana y divina podían ser conocidas con la misma certeza que las verdades matemáticas. La respuesta de las instituciones, la reacción de las instituciones religiosas y políticas a las ideas de Spinoza fue inmediata y furiosa. Sus libros fueron prohibidos, quemados, y él mismo fue declarado hereje, tanto por judíos como por cristianos. ¿Te has preguntado por qué ideas puramente filosóficas pueden generar tanto miedo en las instituciones más poderosas del mundo? ¿Qué tienen de amenazante conceptos abstractos sobre la naturaleza de Dios y la moral? La respuesta está en que las ideas de Spinoza no eran meramente académicas. Eran prácticamente revolucionarias. Si las personas descubrían que no había tal cosa como el pecado original, que no necesitaban mediadores para acceder a la divinidad y que podían encontrar la felicidad y la verdad por sí mismas, entonces todo el sistema de control social se desmoronaría. El precio de la verdad. Spinoza pagó un precio enorme por su búsqueda de la verdad. Vivió en relativo aislamiento, con una salud frágil que eventualmente lo llevaría a la muerte por tuberculosis a los 44 años. Rechazó ofertas prestigiosas, incluyendo una invitación del rey Luis XIV de Francia y una cátedra en la Universidad de Heidelberg, porque valoraba más su libertad intelectual que el reconocimiento social. ¿Te has preguntado qué tipo de convicción se necesita para rechazar la seguridad y el prestigio por el derecho a pensar libremente? ¿Qué clase de valores internos pueden ser más importantes que la aprobación social? La obra maestra oculta. Durante sus últimos años, Spinoza trabajó en secreto en su obra maestra La Ética. Sabía que su publicación durante su vida podría llevar a consecuencias aún más graves que la excomunión, pero también sabía que había descubierto algo tan importante que la humanidad necesitaba conocerlo, sin importar las consecuencias personales. ¿Puedes imaginar la soledad de un hombre que ha descubierto verdades que podrían liberar a la humanidad, pero que no puede compartirlas abiertamente porque son demasiado peligrosas? La Ética fue publicada póstumamente en 1677, el mismo año de su muerte. Inmediatamente fue prohibida y quemada por las autoridades, pero ya era demasiado tarde. Las ideas estaban en el mundo, y las ideas, una vez liberadas, no pueden ser destruidas. La visión completa. Ahora, después de conocer la historia completa,
¿Puedes ver por qué Spinoza representa una amenaza tan fundamental para el orden establecido? Su filosofía no era simplemente una crítica intelectual a los pecados capitales, sino una deconstrucción completa de todo el sistema de control social basado en la culpa y el miedo. Te das cuenta de que todo lo que creías saber sobre el bien y el mal, sobre el pecado y la virtud, sobre la naturaleza humana y divina, ha sido cuestionado por este hombre hace más de 300 años. El legado perdurable. ¿Sabes por qué las ideas de Spinoza siguen siendo relevantes hoy? Porque los mismos mecanismos de control que él identificó en el siglo XVII siguen operando en nuestra sociedad actual. Los 7 pecados capitales han sido secularizados, pero su función esencial permanece: generar culpa, miedo y dependencia. ¿Te has preguntado por qué ciertos deseos y comportamientos naturales siguen siendo estigmatizados en nuestra sociedad moderna? ¿Por qué seguimos sintiendo culpa por aspectos fundamentales de nuestra naturaleza humana? La invitación a la libertad de Spinoza no solo deconstruyó los pecados capitales, sino que ofreció una alternativa positiva, una ética basada en el conocimiento, la alegría y la expresión plena de nuestra potencia natural. ¿Te atreves a imaginar cómo sería una sociedad donde las personas no fueran controladas por la culpa y el miedo, sino motivadas por la alegría y el conocimiento? ¿Puedes concebir una humanidad libre de la obsesión con el pecado y enfocada en el desarrollo de su potencial natural? El mensaje para nuestro tiempo. Hoy, más que nunca, necesitamos redescubrir las enseñanzas de Spinoza. En un mundo lleno de ansiedad, depresión y conflicto, su mensaje de liberación a través del conocimiento es más relevante que nunca. Te das cuenta de que la verdadera revolución no está en cambiar el mundo exterior, sino en transformar nuestra comprensión de nosotros mismos. Puedes ver que la libertad real no es hacer lo que queremos, sino comprender quiénes somos realmente. La verdad que libera Spinoza nos dejó un regalo invaluable: la demostración de que somos mucho más poderosos, más libres y más divinos de lo que jamás nos han enseñado. Los 7 pecados capitales no son nuestros enemigos naturales, sino expresiones mal comprendidas de nuestra naturaleza que pueden ser transformadas a través del conocimiento. ¿Estás preparado para aceptar tu propia divinidad? ¿Te atreves a abandonar la seguridad cómoda de la culpa por la responsabilidad emocionante de la libertad? El llamado final. Si este mensaje ha resonado contigo, si has sentido, aunque sea un destello de la verdad que Spinoza descubrió, entonces tienes una responsabilidad. Comparte este conocimiento con alguien que conozcas, con un amigo, un familiar, alguien que también merezca conocer la verdad sobre la naturaleza real de los pecados capitales. ¿Te das cuenta de que cada persona que comprende estas verdades se convierte en una luz en la oscuridad de la ignorancia? Puedes ver que la transformación de la humanidad depende de que cada individuo despierte a su propia naturaleza divina. La batalla entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y la mentira, entre la libertad y la esclavitud, no se libra en campos de batalla externos, sino en la mente y el corazón de cada ser humano. Spinoza nos mostró el camino. Ahora depende de nosotros seguirlo. Los 7 pecados capitales han muerto. Lo que queda es la vida esperando ser vivida en toda su plenitud, la potencia esperando ser expresada y la alegría esperando ser experimentada. ¿Te unes a esta revolución silenciosa? ¿Te atreves a ser verdaderamente libre? ¿Te has preguntado alguna vez por qué las verdades más profundas de la humanidad permanecen ocultas en libros que nadie se atreve a leer? ¿Por qué los pensamientos más revolucionarios de la historia han sido enterrados bajo siglos de silencio y miedo? Hoy vamos a desentrañar uno de los secretos más peligrosos que jamás haya descubierto la mente humana. Una revelación tan explosiva que cambió para siempre la forma en que entendemos el deseo, el miedo y la naturaleza misma de la condición humana.
Si estás viendo esto desde tu teléfono, dame un like ahora mismo, porque eso ayuda enormemente a que esta verdad revolucionaria llegue a más personas. Y cuéntame, ¿desde qué país nos estás viendo? ¿Qué hora es en tu ciudad? Me encanta saber que esta revelación está llegando a todos los rincones del mundo, trascendiendo fronteras y horarios. Te voy a contar la historia de cómo Baruch Spinoza descubrió que 3 de los pecados más temidos de la humanidad no son pecados en absoluto, sino herramientas de control diseñadas para mantenerte en la ignorancia y la sumisión. Prepárate para un viaje que transformará completamente tu comprensión sobre el deseo, el miedo y la naturaleza humana. El encuentro con la avaricia. El miedo disfrazado de necesidad. ¿Sabías que Spinoza descubrió la verdad sobre la avaricia observando a su propio padre? Michael Spinoza era un comerciante exitoso, pero su hijo Baruch notó algo perturbador. Mientras más exitoso se volvía económicamente, más miedo parecía tener de perder lo que había ganado. ¿Te has preguntado por qué la riqueza, que supuestamente debería traer paz, a menudo genera más ansiedad? ¿Por qué las personas más acaudaladas suelen ser las más inseguras? Durante sus años trabajando en el negocio familiar, Spinoza observó de cerca el comportamiento de los comerciantes de Ámsterdam. Lo que descubrió fue revolucionario. La avaricia no era simplemente el amor excesivo al dinero, sino una expresión profunda del miedo existencial. En 1654, cuando se hizo cargo del negocio familiar tras la muerte de su padre, Spinoza tuvo la oportunidad única de experimentar desde adentro las dinámicas del comercio y la acumulación de riqueza. Pero ¿sabes qué fue lo que más lo impactó? La paradoja de que mientras más dinero ganaba, más vacío se sentía internamente. ¿Te has dado cuenta de que vivimos en una sociedad que condena la avaricia, pero al mismo tiempo nos enseña que el éxito se mide por la acumulación material? ¿No te parece contradictorio que se nos diga que el dinero es la raíz de todos los males, pero que también se nos juzgue por no tener suficiente? Spinoza comenzó a preguntarse, ¿quién se beneficia de esta contradicción? ¿Quién gana cuando las personas sienten culpa por desear seguridad económica, pero al mismo tiempo se ven obligadas a perseguir riqueza para sobrevivir? La revelación del mecanismo de control. La respuesta llegó cuando Spinoza analizó los textos bíblicos sobre la avaricia. Descubrió que las condenas más severas contra la acumulación de riqueza siempre iban acompañadas de exhortaciones a entregar esa riqueza a instituciones religiosas. ¿Te parece casualidad que se te diga que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos? Pero que al mismo tiempo se te pida que dones tu dinero a la iglesia para ganar puntos celestiales. Spinoza descubrió que la avaricia había sido construida como pecado no para proteger a las personas de la codicia, sino para canalizar la riqueza hacia las instituciones de poder. La culpa generada por el deseo natural de seguridad económica creaba una dependencia psicológica que beneficiaba a quienes controlaban la narrativa moral. Durante sus años como comerciante, Spinoza observó cómo funcionaba realmente la economía de su época. Los comerciantes judíos de Ámsterdam habían desarrollado un sistema sofisticado de intercambio que había convertido a los Países Bajos en una potencia económica. Pero ¿sabes qué notó Spinoza? Que los más exitosos no eran los más avaros, sino los más generosos. ¿Te has preguntado por qué algunas personas pueden manejar grandes cantidades de dinero sin convertirse en esclavos de él, mientras que otras se obsesionan con cantidades mucho menores? ¿Qué marca la diferencia entre el uso inteligente de los recursos y la avaricia destructiva? La psicología profunda del miedo económico. Spinoza identificó que la avaricia verdadera no era causada por el amor al dinero, sino por el terror
a la inseguridad. Las personas que habían experimentado escasez desarrollaban una compulsión a acumular que no tenía nada que ver con necesidades reales, sino con traumas no resueltos. ¿Has notado cómo las personas que pasaron hambre en su infancia tienden a acumular comida incluso cuando tienen abundancia? Cómo quienes experimentaron pobreza extrema pueden desarrollar comportamientos obsesivos con el dinero. Durante sus investigaciones, Spinoza descubrió que muchas de las familias más ricas de Ámsterdam habían llegado allí escapando de persecuciones religiosas. Su avaricia no era codicia, sino una estrategia de supervivencia desarrollada por generaciones que habían aprendido que la seguridad económica era la única protección contra la violencia institucional. ¿Te das cuenta de la crueldad de condenar como pecado una respuesta natural al trauma? Puedes ver cómo la demonización de la avaricia añade culpa al dolor, duplicando el sufrimiento de quienes ya han sido victimizados. La transformación del miedo en sabiduría. Pero Spinoza no se contentó con diagnosticar el problema. Desarrolló una solución revolucionaria, la transformación de la avaricia en lo que él llamó economía de la alegría. ¿Sabes cuál era su método? En lugar de condenar el deseo de seguridad económica, lo reconocía como una expresión natural del conatus, el impulso fundamental de autopreservación que define a todo ser vivo. Durante sus años trabajando en el negocio familiar, Spinoza experimentó directamente con esta filosofía. Descubrió que cuando dejaba de sentir culpa por querer seguridad económica, podía tomar decisiones más racionales y generosas. La energía que antes gastaba en autorreprobación, ahora podía canalizarla hacia la creatividad y la generosidad. ¿Te has dado cuenta de que las personas más generosas suelen ser aquellas que se sienten seguras económicamente? Que la verdadera generosidad requiere cierta abundancia interior que es imposible cuando se vive en terror constante. El descubrimiento de la envidia, el veneno del alma. Mientras Spinoza desarrollaba su comprensión de la avaricia, se enfrentó a otro fenómeno igualmente perturbador, la envidia que sus propias ideas generaban en su comunidad. ¿Te has preguntado por qué el éxito de otros puede causarnos dolor físico real? ¿Por qué la felicidad ajena a veces se siente como una ofensa personal? La respuesta llegó cuando Spinoza fue testigo de la reacción de sus antiguos compañeros de estudio ante su creciente reputación como pensador original. Algunos de ellos, que habían seguido el camino tradicional de convertirse en rabinos, comenzaron a mostrar una hostilidad que no podía explicarse simplemente por diferencias teológicas. ¿Sabes qué descubrió Spinoza? Que la envidia no era simplemente tristeza por el bien ajeno, sino algo mucho más complejo y destructivo. Era la percepción de que el éxito de otros disminuía nuestras propias posibilidades de felicidad. La arquitectura social de la envidia. Durante sus años de estudio en la sinagoga, Spinoza había observado cómo funcionaba realmente la jerarquía religiosa. Los estudiantes más prometedores competían por la atención de los maestros, por las mejores interpretaciones de los textos sagrados, por el reconocimiento de la comunidad. ¿Te suena familiar? ¿No es exactamente lo que ocurre en nuestras escuelas, universidades y lugares de trabajo? ¿Por qué hemos construido un sistema social basado en la competencia en lugar de la colaboración? Spinoza descubrió que la envidia era inevitable en cualquier sistema jerárquico donde los recursos, atención, reconocimiento, oportunidades se perciben como limitados. La solución no era condenar la envidia como pecado, sino crear estructuras sociales que fomentaran la abundancia en lugar de la escasez. ¿Te has preguntado por qué algunas culturas parecen más propensas a la envidia que otras? ¿Por qué en algunas sociedades el éxito ajeno se celebra, mientras que en otras se ve con sospecha? La envidia como herramienta de control. Pero aquí viene lo más perturbador del descubrimiento de Spinoza. La envidia no era simplemente un defecto humano natural, sino que era cultivada deliberadamente por las instituciones de poder. ¿Sabes cómo?
a través de la creación de jerarquías artificiales que enfrentaban a las personas entre sí en lugar de unirlas contra las verdaderas fuentes de injusticia. Durante sus años en Ámsterdam, Spinoza observó cómo las diferentes comunidades religiosas, judíos, católicos, protestantes, eran mantenidas en un estado de envidia mutua que impedía que se unieran para cuestionar el poder político real. ¿Te das cuenta de que la misma dinámica opera en nuestra sociedad actual? Cómo diferentes grupos son enfrentados entre sí por clase, raza, género, religión, para evitar que cuestionen las estructuras de poder que mantienen la desigualdad. La transformación de la envidia en empatía. Spinoza desarrolló una técnica revolucionaria para transformar la envidia en lo que él llamó alegría compartida. ¿Sabes cuál era su método? En lugar de negar o reprimir los sentimientos de envidia, los estudiaba con curiosidad científica. ¿Qué específicamente me molesta del éxito de esta persona? ¿Qué revela esto sobre mis propios deseos no reconocidos? ¿Te has dado cuenta de que la envidia es a menudo una brújula que nos señala hacia nuestros propios sueños reprimidos? Que lo que más envidiamos en otros es precisamente lo que más profundamente deseamos para nosotros mismos. El encuentro con la ira, la furia de la impotencia. La comprensión más profunda de Spinoza sobre la ira vino de su propia experiencia durante el proceso de excomunión. ¿Te puedes imaginar la furia que debió sentir cuando se dio cuenta de que estaba siendo castigado por buscar la verdad? ¿Has experimentado alguna vez esa ira particular que surge cuando eres acusado injustamente? Esa rabia que parece quemarte desde adentro y que no encuentra alivio en ninguna acción externa. Durante los meses previos a su excomunión, Spinoza experimentó en carne propia todos los matices de la ira. Ira contra la hipocresía de los líderes religiosos, ira contra la cobardía de quienes conocían la verdad pero no se atrevían a hablar, ira contra su propia impotencia para cambiar la situación. ¿Sabes qué descubrió? Que la ira no era simplemente una emoción negativa que debía ser reprimida, sino una señal de alarma que indicaba que algo fundamental estaba siendo violado. La anatomía de la ira justa. Spinoza distinguió entre diferentes tipos de ira. Había la ira reactiva, que surge cuando sentimos que nuestro poder está siendo amenazado. Había la ira proyectiva, que surge cuando culpamos a otros por nuestros propios fracasos. Y había algo que él llamó ira justa, que surge cuando somos testigos de la injusticia. ¿Te has preguntado por qué algunas formas de ira parecen purificadoras, mientras que otras se sienten destructivas? ¿Por qué la ira de Martin Luther King Jr. inspiró transformación social, mientras que la ira de los dictadores genera destrucción? Durante su proceso de excomunión, Spinoza experimentó directamente la diferencia. Cuando su ira se centraba en defenderse a sí mismo, se sentía corrosiva y agotadora. Pero cuando se enfocaba en la injusticia del sistema que castigaba la búsqueda de la verdad, se transformaba en una fuerza creativa que alimentaba su trabajo filosófico. ¿Te das cuenta de que la ira puede ser tanto destructiva como creativa, dependiendo de cómo la canalicemos? ¿Que el mismo fuego que puede quemar una casa puede generar la energía para construir una ciudad? La ira como instrumento de transformación. Pero aquí viene el descubrimiento más revolucionario de Spinoza sobre la ira. No era un pecado que debía ser eliminado, sino una energía que podía ser transformada en acción constructiva. ¿Sabes cuál era su método? En lugar de reprimir la ira o expresarla destructivamente, la estudiaba como un científico estudia un fenómeno natural. ¿Qué exactamente está siendo violado? ¿Qué valor fundamental está siendo amenazado? Durante los meses siguientes a su excomunión, Spinoza canalizó su ira hacia la creación de su sistema filosófico. Cada injusticia que había experimentado se convirtió en una pieza de su comprensión más amplia sobre la naturaleza humana y la sociedad. ¿Te has dado cuenta de que muchas de las transformaciones más importantes de la historia fueron impulsadas por la ira justa? Que la abolición de la esclavitud, la extensión del sufragio, los derechos civiles, todos surgieron de la furia contra la injusticia.
La ira y el poder establecido. Spinoza descubrió algo aún más perturbador. La ira era sistemáticamente manipulada por las instituciones de poder para mantener el control social. ¿Cómo? A través de la canalización de la ira natural hacia objetivos que no amenazaran el poder real. La ira contra la injusticia económica era redirigida hacia la ira contra grupos minoritarios. La ira contra la corrupción política era canalizada hacia la ira contra diferencias culturales o religiosas. ¿Te suena familiar? No es exactamente lo que vemos en nuestra sociedad actual, donde la ira legítima contra la desigualdad y la injusticia es constantemente redirigida hacia conflictos que no amenazan las estructuras de poder real. La comprensión de la ira colectiva. Durante sus años en el exilio, Spinoza tuvo la oportunidad de observar diferentes estallidos de ira colectiva en las ciudades holandesas. Lo que descubrió fue fascinante. La ira colectiva seguía patrones predecibles que podían ser comprendidos y, por lo tanto, transformados. ¿Te has preguntado por qué algunas sociedades parecen más propensas a la violencia que otras? ¿Por qué algunos movimientos sociales logran crear cambio positivo mientras que otros se pierden en la destrucción? Spinoza identificó que la diferencia clave estaba en si la ira colectiva tenía un objetivo constructivo claro o si simplemente se expresaba como furia destructiva. La ira sin visión se convertía en violencia ciega. La ira con comprensión se convertía en transformación social. La metodología de la transformación. ¿Sabes cuál era la metodología específica que Spinoza desarrolló para transformar la ira en poder constructivo? Tenía 3 pasos fundamentales. Primero, el reconocimiento completo de la ira sin juicio ni represión. Estoy sintiendo ira. Y esta ira me está diciendo algo importante sobre lo que valoro. Segundo, la investigación de las causas profundas. ¿Qué específicamente está siendo violado? ¿Qué valor fundamental está siendo amenazado? Tercero, la canalización hacia acción constructiva. ¿Qué puedo hacer para honrar este valor de manera que genere más bien que mal? ¿Te das cuenta de que esta metodología transforma la ira de una fuerza destructiva en una fuente de claridad moral? Que en lugar de ser algo que debemos reprimir, se convierte en una guía hacia nuestros valores más profundos? La síntesis revolucionaria. Ahora, habiendo explorado las profundidades de la avaricia, la envidia y la ira, ¿puedes ver el patrón que Spinoza descubrió? Cada uno de estos supuestos pecados era en realidad una expresión natural de la vida humana que había sido distorsionada por estructuras sociales destructivas. La avaricia era el impulso natural de autopreservación distorsionado por la inseguridad sistemática. La envidia era el deseo natural de crecimiento distorsionado por la escasez artificial. La ira era la respuesta natural a la injusticia distorsionada por la impotencia aprendida. ¿Te das cuenta de que el problema no estaba en los impulsos mismos, sino en las condiciones que los distorsionaban? Que la solución no era reprimir estos aspectos de la naturaleza humana, sino crear condiciones que permitieran su expresión saludable. El propósito oculto revelado. Spinoza reveló que estos 3 pecados habían sido construidos específicamente para mantener a las personas en un estado de conflicto interno que las hacía más controlables. La culpa por la avaricia impedía que las personas buscaran seguridad económica real. La culpa por la envidia impedía que se inspiraran en el éxito ajeno. La culpa por la ira impedía que se defendieran contra la injusticia. ¿Te das cuenta de la crueldad sistemática de este diseño? Puedes ver cómo cada pecado fue diseñado para debilitar exactamente aquellos aspectos de la naturaleza humana que podrían amenazar el poder establecido. La liberación interior. Pero el descubrimiento más hermoso de Spinoza fue que una vez que comprendemos la naturaleza real de estos impulsos, podemos transformarlos en fuerzas de liberación personal y social. La avaricia transformada se convierte en sabiduría económica y generosidad auténtica. La envidia transformada se convierte en inspiración y colaboración. La ira transformada se convierte en justicia y acción constructiva.
Puedes imaginar una sociedad donde las personas no sintieran culpa por desear seguridad económica, sino que trabajaran juntas para crear abundancia para todos, donde la envidia se transformara en celebración del éxito ajeno y colaboración mutua, donde la ira se canalizara hacia la creación de sistemas más justos. La revolución continua Spinoza nos dejó más que una crítica a los pecados capitales. Nos dejó una metodología para la transformación interior que sigue siendo relevante 300 años después. Sus insights sobre la avaricia, la envidia y la ira no eran simplemente observaciones históricas, sino herramientas prácticas para la liberación personal y social. Te das cuenta de que cada vez que transformas tu propia avaricia en generosidad auténtica, tu envidia en inspiración, tu ira en acción constructiva, estás participando en la revolución que Spinoza comenzó. La responsabilidad del conocimiento. Si estas revelaciones han resonado contigo, si has sentido aunque sea un destello de la verdad que Spinoza descubrió, entonces tienes una responsabilidad. Comparte este conocimiento con alguien que conozcas, con un amigo, un familiar, alguien que también merezca conocer la verdad sobre la naturaleza real de estos supuestos pecados. Te das cuenta de que cada persona que comprende estas verdades se convierte en un punto de luz en la oscuridad de la ignorancia. Puedes ver que la transformación de la humanidad depende de que cada individuo despierte a la comprensión de su propia naturaleza. La invitación final. Spinoza nos invita a abandonar la moralidad del miedo y la culpa para abrazar una ética de la comprensión y la transformación. No se trata de hacer lo que queremos sin límites, sino de comprender qué somos verdaderamente y expresar esa comprensión de manera que genere más alegría y menos sufrimiento. ¿Estás preparado para ver la avaricia, la envidia y la ira no como enemigos que debes derrotar, sino como aspectos de tu naturaleza que puedes comprender y transformar? ¿Te atreves a descubrir que dentro de cada pecado hay una fuerza vital esperando ser liberada? La verdadera revolución no está en cambiar las reglas del juego, sino en descubrir que nunca hubo un juego que cambiar. Solo había vida esperando ser comprendida, potencia esperando ser expresada y transformación esperando ser experimentada. Los pecados capitales mueren cuando nacemos a la comprensión de nuestra propia naturaleza divina. ¿Sabías que mientras estas líneas están siendo escritas, en algún lugar del mundo, una persona está descubriendo la verdad más peligrosa que jamás haya revelado la humanidad? Una revelación tan explosiva que fue capaz de hacer que las instituciones más poderosas del mundo temblaran de terror y que el pensador más brillante de su época pagara con su vida por atreverse a pronunciarla. Si estás leyendo esto desde tu celular, te pido que compartas este contenido ahora mismo, porque ayuda enormemente a que esta verdad revolucionaria llegue a más personas. Y antes de continuar, cuéntame, ¿desde qué país nos estás leyendo? ¿Qué hora es en tu ciudad? Me fascina saber que esta revelación está llegando a todos los rincones del mundo, trascendiendo fronteras y horarios. Hoy te voy a contar la historia final de cómo Baruch Spinoza completó la destrucción sistemática de los 7 pecados capitales, revelando que los 3 últimos pecados, la lujuria, la gula y la pereza, no son transgresiones morales, sino expresiones naturales de la vida humana que han sido deliberadamente distorsionadas para mantenerte en un estado de culpa y control. Prepárate para un viaje que no solo cambiará tu comprensión sobre el deseo, el placer y la energía vital, sino que te liberará para siempre de las cadenas invisibles que han controlado a la humanidad durante siglos. El despertar de la lujuria. La sexualidad como expresión divina. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la sexualidad, que es la fuerza más fundamental de la vida, ha sido sistemáticamente demonizada por las religiones durante milenios? ¿Por qué el impulso que crea la vida misma es considerado pecaminoso? La respuesta llegó a Spinoza de la manera más personal e inesperada. Durante sus años de exilio en Ravensburg, vivía en una pequeña casa que compartía con la familia van der Speyck. Allí,
lejos de las presiones sociales de Ámsterdam, tuvo la oportunidad de observar de cerca las dinámicas familiares naturales, el amor genuino entre esposos, la alegría de la intimidad compartida. ¿Sabes qué fue lo que más lo impactó? La contradicción brutal entre la belleza natural de la expresión sexual humana y la culpa sistemática que las instituciones religiosas habían construido alrededor de ella. Durante sus conversaciones con Franciscus van den Enden, su antiguo maestro, Spinoza comenzó a desarrollar una comprensión revolucionaria de la sexualidad. Van den Enden, que había sido jesuita antes de convertirse en libre pensador, le reveló los mecanismos internos de cómo la Iglesia utilizaba la culpa sexual para mantener control sobre los fieles. ¿Te has dado cuenta de que la mayoría de las confesiones religiosas se centran en temas sexuales? ¿Que el control de la sexualidad es una de las herramientas más poderosas de dominación psicológica? La anatomía del control sexual Spinoza descubrió que la lujuria había sido construida como pecado no para proteger a las personas de la sexualidad destructiva, sino para crear un estado permanente de culpa que hiciera a las personas dependientes de la absolución religiosa. Durante sus estudios de los textos bíblicos, Spinoza identificó un patrón perturbador. Las prohibiciones sexuales más severas siempre coincidían con períodos de mayor control social y político. No era casualidad que las sociedades más represivas sexualmente fueran también las más autoritarias políticamente. ¿Te has preguntado por qué las instituciones que predican la castidad y la pureza sexual son frecuentemente las más corruptas en otros aspectos? ¿Por qué quienes condenan la lujuria a menudo son descubiertos en los escándalos sexuales más sórdidos? La respuesta, según Spinoza, está en que la represión sexual no elimina el deseo, sino que lo distorsiona. Cuando las personas no pueden expresar su sexualidad naturalmente, desarrollan formas patológicas de satisfacción que incluyen el abuso de poder, la manipulación emocional y la violencia. La revelación del conatus sexual. ¿Sabes cuál fue el descubrimiento más revolucionario de Spinoza sobre la sexualidad? Que el deseo sexual no era una debilidad moral, sino una expresión directa del conatus, la fuerza vital fundamental que define a todo ser vivo. Durante sus años trabajando como pulidor de lentes, Spinoza tuvo tiempo para observar su propia naturaleza sexual sin las distorsiones de la culpa religiosa. Descubrió que cuando se eliminaba la culpa, el deseo sexual se transformaba en algo completamente diferente. Una fuerza creativa que generaba no solo placer físico, sino también conexión emocional, inspiración artística y expansión espiritual. ¿Te has dado cuenta de que las personas más creativas y vitales suelen tener una relación saludable con su sexualidad? Que la represión sexual a menudo coincide con la represión de la creatividad y la expresión personal. La diferencia entre lujuria y deseo auténtico. Spinoza distinguió cuidadosamente entre la lujuria como patología y el deseo sexual como expresión natural. La lujuria, según su análisis, no era el deseo sexual en sí mismo, sino el deseo sexual distorsionado por la culpa, la represión y la desesperación emocional. ¿Te has preguntado por qué algunas expresiones sexuales se sienten liberadoras y alegres, mientras que otras se sienten compulsivas y vacías? ¿Cuál es la diferencia entre el deseo que surge de la plenitud y el que surge de la carencia? Durante sus investigaciones, Spinoza observó que las personas que habían sido criadas con culpa sexual desarrollaban patrones compulsivos que no tenían nada que ver con el placer genuino. La verdadera lujuria, descubrió, no era exceso de deseo sexual, sino la búsqueda desesperada de completud emocional a través de la sexualidad. El amor como alegría compartida. ¿Sabes cuál era la definición de Spinoza del amor sexual saludable? Alegría acompañada de la idea de una causa externa. En términos simples, el amor genuino era la alegría que experimentamos cuando otra persona,
aumenta nuestra potencia de ser y actuar. Esta definición revolucionaria transformaba completamente la comprensión de la sexualidad. En lugar de ser una debilidad que debía ser controlada, se convertía en una expresión de fortaleza que debía ser celebrada. ¿Te has dado cuenta de que las relaciones sexuales más satisfactorias son aquellas donde ambas personas se sienten más poderosas y vitales después del encuentro? Que el sexo genuino no drena energía, sino que la multiplica. La gula, el hambre espiritual mal dirigida. Mientras Spinoza desarrollaba su comprensión revolucionaria de la sexualidad, se enfrentó a otro fenómeno igualmente complejo: la relación humana con el placer físico, particularmente con la comida y la bebida. ¿Te has preguntado por qué la gula es considerada pecado cuando comer es literalmente necesario para la supervivencia? ¿Por qué el placer asociado con la alimentación ha sido demonizado por las tradiciones morales? La respuesta llegó cuando Spinoza observó las prácticas de ayuno y mortificación que prevalecían en las comunidades religiosas de su época. Lo que descubrió fue perturbador. La condena de la gula no tenía nada que ver con la salud física o el bienestar, sino con el control de los placeres corporales. Durante sus años viviendo modestamente en diferentes ciudades holandesas, Spinoza experimentó directamente con diferentes formas de relacionarse con la comida. Descubrió que cuando eliminaba la culpa asociada con el placer alimentario, su relación con la comida se volvía naturalmente equilibrada. ¿Te has dado cuenta de que las personas que sienten menos culpa por comer tienden a tener relaciones más saludables con la comida? Que la obsesión con la comida, ya sea por exceso o restricción, a menudo surge de la culpa y no del hambre real. La anatomía del placer corporal. Spinoza descubrió que la gula verdadera no era el disfrute de la comida, sino la búsqueda desesperada de satisfacción emocional a través de la alimentación. Era, en esencia, una forma de automedicación para el vacío espiritual. ¿Sabes qué observó Spinoza en las comunidades que practicaban ayuno extremo? Que la obsesión con la comida se intensificaba, no disminuía. La negación del placer alimentario no creaba pureza espiritual, sino fixación patológica. Durante sus conversaciones con médicos y estudiosos de la época, Spinoza desarrolló una comprensión sofisticada de la relación entre el cuerpo y la mente. Descubrió que el placer corporal, incluyendo el placer alimentario, era una señal de que el cuerpo estaba funcionando en armonía con su naturaleza. ¿Te has preguntado por qué algunos alimentos nos dan placer genuino, mientras que otros nos dejan con sensación de vacío? ¿Por qué la comida consumida con presencia y gratitud se siente diferente que la comida consumida compulsivamente? La crítica al ascetismo. Uno de los aspectos más revolucionarios de la filosofía de Spinoza fue su rechazo total al ascetismo como ideal espiritual. ¿Sabes por qué consideraba que la mortificación del cuerpo era no solo inútil, sino activamente destructiva? Durante sus estudios de las prácticas ascéticas, Spinoza descubrió que la negación sistemática del placer corporal no llevaba a la elevación espiritual, sino a la disminución de la potencia vital. Las personas que negaban sistemáticamente sus placeres corporales se volvían menos capaces de experimentar alegría, no más. ¿Te has dado cuenta de que las tradiciones espirituales más represivas a menudo producen individuos más juiciosos y menos compasivos? ¿Que la negación del placer propio a menudo lleva a la negación del placer ajeno? La moderación. Como sabiduría, Spinoza desarrolló una alternativa revolucionaria al ascetismo: la moderación consciente. ¿Sabes cuál era la diferencia fundamental entre represión y moderación en su filosofía? La represión era la negación del deseo por miedo o culpa. La moderación era la regulación del deseo por sabiduría y autoconocimiento. Una surgía del miedo, la otra del amor propio. ¿Te has preguntado por qué algunas personas pueden disfrutar de los placeres sin volverse compulsivas, mientras que otras se sienten fuera de control? ¿Qué marca la diferencia entre el placer como expresión de vida y el placer como escape de la vida? La pereza.
La negación de la potencia vital. El último y quizás más profundo de los descubrimientos de Spinoza se refería a lo que las tradiciones morales llamaban pereza. ¿Te has preguntado por qué la pereza es considerada pecado cuando el descanso es necesario para la supervivencia? La revelación llegó cuando Spinoza observó su propia experiencia durante los períodos de mayor productividad intelectual y los momentos de aparente inactividad. Descubrió que lo que parecía pereza a menudo era en realidad un procesamiento profundo, una gestación interior necesaria para la creatividad. ¿Sabes qué encontró Spinoza cuando estudió a las personas más creativas y productivas de su época? Que alternaban naturalmente entre períodos de intensa actividad y momentos de aparente inactividad, como si siguieran un ritmo natural interno. La diferencia entre pereza y descanso. Spinoza distinguió cuidadosamente entre la pereza como patología y el descanso como necesidad natural. La pereza verdadera, según su análisis, no era la falta de actividad, sino la incapacidad de conectar con la propia potencia vital. ¿Te has dado cuenta de que hay una diferencia fundamental entre el descanso que restaura energía y la inactividad que la drena? Que algunos momentos de no hacer nada nos dejan más vitales, mientras que otros nos dejan más agotados. Durante sus años de trabajo intelectual intenso, Spinoza experimentó directamente con diferentes formas de descanso. Descubrió que el descanso genuino no era la ausencia de actividad, sino la presencia consciente con la propia experiencia interna. La pereza, como síntoma de desconexión. ¿Sabes cuál fue el descubrimiento más perturbador de Spinoza sobre la pereza? Que no era una característica inherente de las personas perezosas, sino un síntoma de desconexión con su propósito vital. Durante sus observaciones de diferentes comunidades, Spinoza notó que las mismas personas que parecían perezosas en ciertos contextos mostraban una energía extraordinaria cuando se conectaban con actividades que resonaban con su naturaleza profunda. ¿Te has preguntado por qué algunas personas que parecen perezosas en el trabajo se vuelven incansables cuando persiguen sus pasiones? ¿Por qué la misma persona puede ser apática en una situación y vibrante en otra? La asedia. Como enfermedad espiritual, Spinoza identificó lo que los monjes medievales llamaban asedia, una forma de tristeza existencial que se manifestaba como pereza espiritual. ¿Sabes qué descubrió sobre la naturaleza real de esta condición? La asedia no era pereza en el sentido común, sino una forma de depresión existencial que surgía cuando las personas perdían la conexión con su propósito vital. Era, en esencia, una crisis de significado que se manifestaba como falta de energía. ¿Te has dado cuenta de que muchas personas que parecen perezosas en realidad están experimentando una crisis existencial? Que la falta de energía a menudo refleja una falta de conexión con el sentido de vida, la transformación de la pereza en potencia. ¿Sabes cuál era el método de Spinoza para transformar la pereza en potencia activa? No la condena moral ni la fuerza de voluntad, sino la reconexión con la fuente natural de energía, el conocimiento de la propia naturaleza. Spinoza descubrió que cuando las personas comprendían verdaderamente su naturaleza y propósito, la energía surgía naturalmente. La pereza se disolvía no por represión, sino por inspiración. ¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen tener energía ilimitada para ciertas actividades, mientras que otras las agotan? ¿Qué diferencia la actividad que surge de la obligación de la que surge de la inspiración? La síntesis final. La liberación completa. Ahora, habiendo explorado los tres últimos pecados, la lujuria, la gula y la pereza, ¿puedes ver el patrón final que Spinoza reveló? Cada uno de estos supuestos pecados era en realidad una expresión natural de la vida humana que había sido distorsionada por estructuras sociales represivas. La lujuria era el impulso sexual natural, distorsionado por la culpa y la represión. La gula era el placer corporal natural, distorsionado por la vergüenza y la negación. La pereza era el ritmo natural de actividad y descanso distorsionado por la compulsión productiva.
Te das cuenta de que el problema no estaba en estos impulsos naturales, sino en las condiciones sociales que los distorsionaban, que la solución no era reprimir estos aspectos de la naturaleza humana, sino crear condiciones que permitieran su expresión saludable. El propósito oculto, completamente revelado. Spinoza había completado su revelación más devastadora. Los 7 pecados capitales no eran transgresiones morales, sino herramientas de control diseñadas para mantener a las personas en un estado de culpa, miedo y dependencia que las hacía más fáciles de manipular. La soberbia impedía que las personas confiaran en su propia capacidad de pensar. La avaricia creaba inseguridad económica artificial. La envidia impedía la colaboración. La ira era canalizada hacia objetivos que no amenazaran el poder real. La lujuria creaba culpa sexual que requería absolución. La gula generaba vergüenza corporal que necesitaba purificación. La pereza era una etiqueta para la resistencia natural a la explotación. ¿Te das cuenta de la ingeniería social sofisticada detrás de esta construcción? Puedes ver cómo cada pecado fue diseñado para debilitar exactamente aquellos aspectos de la naturaleza humana que podrían amenazar el control institucional, la revolución interior completa. Pero el descubrimiento más hermoso de Spinoza fue que una vez que comprendemos la naturaleza real de estos impulsos, podemos transformarlos en fuerzas de liberación personal y social. La lujuria transformada se convierte en amor auténtico y creatividad vital. La gula transformada se convierte en disfrute consciente y gratitud por la vida. La pereza transformada se convierte en sabiduría sobre los ritmos naturales y resistencia inteligente a la explotación. ¿Puedes imaginar una sociedad donde las personas no sintieran culpa por su sexualidad, sino que la celebraran como expresión de vida, donde el placer corporal fuera visto como señal de salud en lugar de pecado, donde los ritmos naturales de actividad y descanso fueran respetados en lugar de patologizados? La metodología de la liberación Spinoza nos dejó una metodología práctica para la liberación de cada uno de estos supuestos pecados. Para la lujuria, reconocer la sexualidad como expresión natural del conatus, distinguir entre deseo auténtico y compulsión, cultivar relaciones basadas en la alegría mutua. Para la gula, reconocer el placer corporal como señal de salud, distinguir entre disfrute consciente y escape compulsivo, cultivar la gratitud por la abundancia natural. Para la pereza, reconocer los ritmos naturales de actividad y descanso, distinguir entre regeneración consciente y escape inconsciente, cultivar la conexión con el propósito vital. ¿Te das cuenta de que cada metodología se basa en la comprensión en lugar de la represión? Que la liberación no viene de luchar contra estos impulsos, sino de comprender su naturaleza real y permitir su expresión saludable. El legado eterno Spinoza murió en 1677, pero su revelación sobre la naturaleza real de los 7 pecados capitales sigue siendo tan relevante hoy como hace más de 3 siglos. Los mismos mecanismos de control que él identificó siguen operando en nuestra sociedad actual, aunque en formas más sofisticadas. ¿Te has dado cuenta de que seguimos siendo controlados por la culpa sobre nuestra sexualidad, nuestros placeres corporales y nuestros ritmos naturales? Que las mismas fuerzas que Spinoza identificó siguen trabajando para mantenernos en un estado de inseguridad y dependencia. La invitación final a la libertad Spinoza nos invita a una revolución interior completa. Abandonar la moralidad del miedo y la culpa para abrazar una ética de la comprensión y la alegría. No se trata de hacer lo que queremos sin límites, sino de comprender qué somos verdaderamente y expresar esa comprensión de manera que genere más vida y menos sufrimiento. ¿Estás preparado para ver la lujuria, la gula y la pereza no como enemigos que debes derrotar, sino como aspectos de tu naturaleza que puedes comprender y celebrar? ¿Te atreves a descubrir que dentro de cada pecado hay una fuerza vital esperando ser liberada?
El llamado a la acción. Si este mensaje ha resonado contigo, si has sentido, aunque sea un destello de la verdad que Spinoza descubrió, entonces tienes una responsabilidad sagrada. Comparte este conocimiento con alguien que conozcas, con un amigo, un familiar, alguien que también merezca conocer la verdad sobre la naturaleza real de los pecados capitales. ¿Te das cuenta de que cada persona que comprende estas verdades se convierte en un punto de luz en la oscuridad de la ignorancia? Puedes ver que la transformación de la humanidad depende de que cada individuo despierte a la comprensión de su propia naturaleza divina. La verdad que libera para siempre. Los 7 pecados capitales han muerto en el altar de la comprensión. Lo que queda es la vida esperando ser vivida en toda su plenitud, la sexualidad esperando ser celebrada como expresión de amor, el placer corporal esperando ser disfrutado como señal de salud, el descanso esperando ser honrado como sabiduría natural. La verdadera revolución no está en cambiar las reglas del juego, sino en descubrir que nunca hubo un juego que cambiar. Solo había vida esperando ser comprendida, potencia esperando ser expresada y alegría esperando ser experimentada. Spinoza nos mostró que somos mucho más poderosos, más libres y más divinos de lo que jamás nos han enseñado. Los 7 pecados capitales no eran nuestros enemigos naturales, sino expresiones mal comprendidas de nuestra naturaleza que pueden ser transformadas a través del conocimiento. ¿Te unes a esta revolución silenciosa? ¿Te atreves a ser verdaderamente libre? ¿Estás preparado para vivir desde la comprensión de tu propia divinidad natural? La batalla entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y la mentira, entre la libertad y la esclavitud, no se libra en campos de batalla externos, sino en la mente y el corazón de cada ser humano. Spinoza nos mostró el camino. Ahora depende de nosotros seguirlo. La humanidad está despertando. Los 7 pecados capitales han muerto. La vida verdadera está comenzando.